Pues esta noche comenzamos una serie que va a ser solamente exclusiva de los miércoles. Esta serie se llama Una vida bendecida y tiene que ver con la senda del reino de los cielos que nosotros podemos caminar aquí en la tierra. Antes que empezar esta serie, con la cual usted va a ser muy, pero muy bendecido a lo largo de todos los miércoles que vamos a estar tratando con ella, yo quiero sugerirle a todos que cuando usted venga a la iglesia traiga su Biblia. Número uno. Segundo, cuando usted venga a la iglesia, venga con una expectativa de que Dios va a hacer algo por usted. Porque mucha gente viene y dice, bueno, yo voy para la iglesia a ver qué pasa. No, venga con una expectativa. Dios siempre quiere hacer algo por nosotros. Dios siempre quiere impactarnos. Dios siempre está tocando nuestra puerta. Y esta serie es una mezcla de enseñanza y prédica. Cuando digo que es una mezcla de enseñanza y prédica, la diferencia entre una y otra es que en la enseñanza hay mucho texto bíblico, hay mucha explicación de contexto histórico y sentimos que los miércoles es un momento apropiado para hacerlo de esta forma. Lo primero que queremos que tú debes recordar dentro de esta serie es cuál es el propósito de Dios, que lo estamos diciendo siempre. Dios quiere reconciliar al mundo con Él. Dios quiere que todo aquel que no conoce a Cristo lo conozca. Y dentro de ese propósito, cada persona que recibe a Cristo en su corazón es una persona que Dios lo ve como un embajador de Cristo y lo utiliza para que usted en su día a día, en su trabajo, en la universidad, donde quiera que usted vaya, usted sea instrumento para ese propósito. Y aunque no tiene que ver, tiene que ver, yo quiero leer, solamente toma nota, de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que dice la Biblia fue inspirado por Dios, aunque se hayan utilizado diferentes personas. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. La palabra de Dios nos enseña lo que es cierto. En el mundo tenemos confusiones. Hay personas, la verdad se ha vuelto algo relativo, pero en Dios no hay nada relativo. La verdad, Dios es verdad absoluta. Y la palabra de Dios nos enseña lo que es verdad. También sirve para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y hemos dicho que la palabra de Dios sirve para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, no en la vida de los demás. O sea que no podemos utilizarla para condenar a otras personas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren aprender a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios? Pues con eso, dentro de la serie Una vida bendecida, esta noche la parte 1 se llama Dependiendo de Dios. Hoy vamos a ver a través de la palabra cómo una persona puede llevar una vida que dependa totalmente de Dios. Lo cual, dicho sea de paso, no es nada fácil. No es fácil en este mundo llevar una vida en la que usted dependa de lo que Dios diga. Porque muchas veces Dios dura un tiempo en silencio. Y de repente Dios comienza, habla, que usted no encuentra cómo caerle atrás. Y la serie completa está basado en 3 capítulos de la Biblia, que son Mateo 5, 6 y 7. La serie completa. Y tiene que ver con uno de 4 discursos grandes que Jesús dio durante su ministerio público. Jesús habló en muchos lugares, pero discursos de gente, de mucha gente, fueron 4. Y esto es a manera de información. El primero de esos discursos, de esos 4 discursos, 3 están registrados en el Evangelio de Mateo. El primero es el que se conoce como el Sermón del Monte. Y ese está contenido, y de ese que vamos a hablar, en los capítulos 5, 6 y 7. El Sermón del Monte no es solamente las bienaventuranzas. El Sermón del Monte incluye el capítulo 5, el 6 y el 7 completo. Ahora, esos 4 discursos que dio Jesús tienen un tema central o hablan de algo. En el caso del Sermón del Monte, que es el que vamos a ver en esta serie, el Sermón del Monte es una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. En pocas palabras, Jesús es rey y Él en este discurso, en esta gran predicación, en este gran sermón, Él habla del manifiesto de lo que el rey ve que nosotros tenemos y necesitamos para llevar una vida bendecida aquí en la tierra. Eso es lo primero. Jesús habla
como rey. El segundo gran discurso, y solamente para que lo tengan, son las grandes parábolas y están contenidas en Mateo 13. El tercero es un discurso que Jesús dio en el Monte de los Olivos y es un discurso profético porque mira hacia el futuro. El último es el cuarto discurso y está en el Evangelio de Juan. Ese habla de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro del Sermón del Monte, y todo esto es una introducción a la serie que esta noche comienza, el Sermón del Monte se divide en 4 grandes partes. Como les dije, esta noche es un poco enseñanza, un poco predicación. El Sermón del Monte tiene 4 grandes partes. La parte número 1, Jesús habla de la relación que tenemos nosotros como discípulos de Él, los discípulos del reino. Primero, la primera parte trata de la relación que uno debe tener con uno mismo. La relación que tú tienes que tener contigo mismo como ciudadano, como discípulo del reino. La segunda parte de ese sermón habla sobre la ley moral y cómo Jesús la extiende, coge el Viejo Testamento y cómo Él la eleva a un nuevo nivel. La tercera parte de este sermón tiene que ver de nuestra relación con Dios y la última parte tiene que ver de nuestra relación con las personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor. Y esta noche, como les dije, se llama Dependiendo totalmente de Dios. ¿Cuántos están contentos de que van a aprender sobre cómo vivir una vida bendecida? Muy bien. Entonces, vámonos a Mateo capítulo 5. Y vamos a comenzar a hablar de los primeros 3 versos. Mateo 5, versos 1 y 3. Estoy esperando que me lo pongan aquí en pantalla. No veo a nadie aquí en sonido. Mateo 5, versos del 1 al 3. Dice, pongan mucha atención a esto. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Déjamelo ahí un ratico. ¿Dónde estaba Jesús anteriormente? Si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta de que Jesús andaba por diferentes ciudades. Dice que le trajeron muchos ciegos y muchos enfermos y a todos los sanó. Y de una ciudad que se llama Decápolis, que son 10 ciudades, más de Galilea, la gente que no tenía internet, que no tenía WhatsApp, que no tenía redes sociales y tenían 400 años que no escuchaban hablar de ningún profeta, de repente aparece Jesús, esta figura, imagínenselo, que comienza a sanar a todo el que le llevan. Eso se convirtió en un boom tan grande que se creó una multitud que le cayó atrás. Entonces dice aquí que en un momento, viendo la multitud, Jesús se subió a un monte y sentándose, porque los maestros cuando enseñaban en Israel generalmente se sentaban, dice, vinieron a él sus discípulos, verso número 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que él dijo, primero, cuando Jesús estaba dando esta enseñanza, aunque había mucha gente, Él se enfocó en sus discípulos en ese momento. Jesús se enfocó en sus discípulos por algo muy simple, entre otras cosas. Jesús era famoso, ellos no eran para nada famosos, pero ellos estaban cerca del famoso. Es muy fácil cuando usted anda al lado de una persona famosa, usted adquiere fama, que usted pierda los estribos. Es muy fácil que el propósito que Dios tiene con usted se desvíe, porque cuando usted tiene la atención de la gente, entonces mucha gente se le cruzan 2 cables en la cabeza y utilizan la fama para beneficio propio. En esa época no se crean que era diferente ahora. Fácilmente un discípulo que estuviera medio desviado dijera, ¿tú quieres ver al maestro? Cantéate con 2 denarios. Con 2 denarios tú puedes hablarle de 2 metros. Con 4 yo permito que tú toques el borde de su manto. Entonces Jesús llama a sus discípulos y comienza un largo discurso. Y esta noche nos vamos a enfocar en el verso número 3 solamente. Bienaventurados. La palabra bienaventurados viene de la palabra griega makarios, que significa bendecido o felices. La palabra bendecido, cuando una persona es bendecida, es porque es más que feliz.
El bendecido no depende de la circunstancia para tener su estado. El bendecido es bendecido porque Dios lo ha decidido así. Y Jesús está diciendo aquí: bienaventurados los pobres en espíritu. Muchas personas en la iglesia, en la historia, han pensado que este verso se refería a bienaventurados los pobres que viven en Gualey, o los que viven en Los Guandules, o los que viven en Guachupita, y no tienen nada que ver con pobreza ni con riqueza material. Aquí habla bien claro: los pobres en espíritu. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente del verso número 3. Dios bendice, o sea, bienaventurados, a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece a eso. En pocas palabras, una persona pobre de espíritu es una persona que logra darse cuenta de la necesidad grande que tiene de Dios, que se da cuenta de la escasez de vida espiritual que tiene. No todo el mundo se da cuenta de eso, pero el que se da cuenta, dice la palabra, que Dios lo bendice. Esta noche, esta serie comienza hoy en día con cómo llevar una vida bendecida. Y la primera, por decirlo así, condición que Dios ve en una persona para bendecirlo es que sea pobre en su espíritu, que reconozca lo mucho que necesita de Él. Y dice que el reino de los cielos le pertenece a ese tipo de personas. ¿Cuántos están aquí todavía? En el Salmo 146:5 dice lo siguiente. Salmo 146:5 dice: Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor. Pero felices son los que tienen como ayudador a Dios. ¿Quién lo ayuda a usted? ¿Quién es su ayudador? No, usted tiene como ayudador, a lo mejor usted tiene un servicio en su casa, usted tiene un compañero de trabajo o una hermana que le ayuda. Muchas personas, yo le pregunto esa pregunta ahora mismo sin ese verso, y te pregunto: ¿quién es tu ayudador? Y dicen: bueno, depende, mi mamá me prepara la comida, yo tengo a alguien que me ayude en algunas cosas. Cuando yo necesito dinero, yo tengo un amigo que me presta dinero. Si estoy en mala, tengo una doctora o un doctor que me ayuda. La realidad es que el ser humano tiene como ayudador a otra persona dependiendo de la situación que tenga. Mi papá decía que todo ser humano necesitaba un policía y un médico y un abogado. Un policía para cuando se metiera en problemas, un médico por si se enfermaba y un abogado para que lo sacara de los problemas. El sermón del monte, esta predicación, este mensaje, estos principios que hablan de quienes son bendecidos, habla para que usted vea el contraste que usted tiene. Pero oiga lo que dice este salmo. No me lo quite, por favor. Salmo. Salmo 146:5, por favor, en pantalla. Felices son, bendecidos son aquellos que tienen como ayudador al Dios, los que han puesto, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. ¿En qué tú tienes puesta tu esperanza? Yo me crié en un barrio que se llama María Auxiliadora, y la gente allá tenía puesta su esperanza en que un familiar que se fue en Yola hiciera los papeles y lo pidiera para irse para Estados Unidos. Dependían de eso. Hay personas que tienen su esperanza en un trabajo. Hay personas que tienen su esperanza en su cuenta de banco. Hay personas que tienen su esperanza puesta en muchas cosas. Pero aquí la palabra, este verso habla de que son felices aquellos que tienen como ayudador al Señor. Ahora, una persona que tiene a Dios como ayudador, ¿qué hace? Cuando una persona tiene un problema médico, llama al médico, pero el que tiene como ayudador a Dios, cuando se enferma, inmediatamente va donde Dios primero. El que tiene un problema con la ley, el que tiene un problema con salud, el que tiene un problema con quien sea, si Dios es su ayudador y si Dios es su esperanza, a la primera persona que recurre cuando tiene un problema es a Dios. Muchos de los que estamos aquí
queremos decir que Dios es nuestro ayudador, pero ¿tú sabes cómo tú lo sabes? Cuando tú tienes problemas, ¿a quién tú llamas? Yo recuerdo que una vez yo estaba en Puerto Rico dando un entrenamiento. Mi suegra estaba enferma, tenía ya 1 año y algo enferma en la casa. Y temprano en la mañana yo recibí una llamada, y creo que fue Eric que me llamó y me dijo: abuela no está respirando. Yo coge un dedo, pónselo aquí en la garganta, pone el oído, está latiendo el corazón. Me dijo no. Y en ese momento yo en Puerto Rico y tu mamá durmiendo, digo yo, no la despierte. No la despierte. Digo yo, llámate a Francis. Fue a Francis que llamé. Francis era mi ayudador en ese momento. ¿A quién tú llamas cuando tienes un problema? ¿Quién tú llamas cuando tienes un problema? O sea, que si tu ayudador y tu esperanza está en el Señor, quiere decir que tú dependes de Dios, que tú confías en Él. De lo que está hablando aquí es que una persona pobre de espíritu es una persona que sabe que necesita de Dios y sabe que depende de Dios. Ahora, de lo que la palabra está hablando es que tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios, no de nosotros mismos. ¿Cuántos pueden decir a conciencia que dependen de sí mismos? Vamos a ver. Nadie. Déjenme ponerme los lentes, pero te voy a decir verdad que nadie está levantando la mano. En serio, ustedes no dependen de ustedes mismos. O sea, ustedes dependen totalmente del Señor todos. En serio. Déjeme hacer la pregunta de nuevo. Porque déjeme decirle algo. Si cuando usted escucha este mensaje, usted no entra en contraste de lo que Dios está diciendo que debe ser y lo que usted es, usted está en serios problemas. ¿Cuántos reconocen que dependen de sí mismo? Depender de sí mismo es que usted cuando tiene un problema, usted recurre a usted mismo, usted decide, usted analiza lo que usted tiene que hacer y todo eso. Y de lo que la palabra está hablando es que tenemos que aprender a depender de Dios. La pregunta de los $75,000 es: ¿cómo yo puedo aprender a depender de Dios? Ahora, como usted dice que usted depende de Dios y no de usted, a usted no le interesa este mensaje. Pero los que levantaron la mano, este mensaje es para ustedes. ¿Cómo usted puede aprender a depender de Dios? Esa es la pregunta de esta noche. Porque una persona que depende de Dios sabe la miseria que tiene, sabe que lo necesita. Y para los que les gustan las fórmulas, esta noche vamos a hablar de 5 áreas. Son 5 áreas en las que una persona tiene que tomar decisiones para depender de Dios. Son 5 áreas diferentes en las que usted va a tener 2 decisiones. Siempre 2 decisiones. Vamos a ver cada una de ellas. Número 1, ¿cómo depender de Dios? En la primera área que tú tienes que depender de Dios y tomar decisión es: número 1, buscar la sabiduría de Dios, no la mía. Buscar siempre la sabiduría de Dios, no la mía. En Proverbios 14, verso 12. Proverbios 14, verso 12, anótalo. Escucha lo que dice. Dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Para yo depender de Dios, una de las áreas en las que yo tengo que decidir si yo me voy con mi sabiduría, con mi inteligencia, con la información que yo tengo, o por el contrario, si yo me voy con Dios. Esta es una de las áreas. Porque delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cuántos tienen en su récord decisiones que tomaron que si usted pudiera, hubiera hecho algo totalmente diferente? ¿Cuántos pueden decir de eso? No levante la mano para esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de haberlo sabido, tal vez no se hubieran casado con la persona que usted está casado hoy en día? No levante la mano. Pero dentro de usted puede levantar la mano si usted quiere.
¿Cuántos de ustedes, de haberlo sabido, hubieran escogido una carrera para estudiar totalmente diferente? Yo hubiera sido médico, señores. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuántas decisiones recientemente tú has tomado que tú desearías haber escuchado mejor a Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántos tienen más de 2 decisiones como esa? Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero ese camino lleva a la muerte. Muchas personas toman decisiones, en vez de confiar en la sabiduría de Dios, confían en la de ellos, y su señal para saber si algo está bien o mal son sus sentimientos. De hecho, yo oigo muchos cristianos que dicen: yo sentí en mi corazón. Yo mismo he dicho esa expresión muchas veces: yo siento en mi corazón, esto parece correcto, yo siento que esta es la decisión correcta. Pero el que toma decisiones basado en emociones no se da cuenta de que las emociones son engañosas. El corazón de nosotros es engañoso. Entonces hay momentos que tenemos que tomar decisiones y necesitamos sabiduría, necesitamos información, y normalmente, típicamente, nosotros confiamos en nuestra experiencia. Y déjame decirte algo: Dios no opera en base a un patrón. El único patrón que Dios tiene es que si tú quieres ser salvo, tú tienes que creer en su Hijo Jesucristo para ser salvo. Y Él repite eso todo el tiempo. Pero todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, porque los sentimientos son engañosos. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar la sabiduría de Dios? ¿Cómo yo puedo? La palabra de Dios dice en Proverbios 1:6 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es otra cosa que cuando tú vas a hacer algo, tú siempre consideras lo que Dios puede pensar versus lo que cualquier otra persona pueda pensar. El temor de Dios hace que una persona internamente ni siquiera considere ciertos pensamientos, porque sabe que todos los pensamientos que él o ella tiene, Dios los está mirando. Ahora, ¿cómo yo consigo aprender de la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios está en su palabra. La sabiduría de Dios es manifestada a través de su Espíritu Santo que mora dentro de ti. Hay 2 cosas que tú puedes hacer para conocer más la sabiduría de Dios, que son leer y orar. Son las 2 formas de tú encontrar la sabiduría de Dios. Si ya eso me pone a Santiago 1, verso 5. Santiago 1, verso 5. Dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Muchas personas le han pedido cosas a Dios que Dios todavía no ha respondido, y ellos han permitido que Satanás siembre la mentira de que Dios no los escucha. Pero yo quiero que tú sepas algo: cada oración que un hijo le hace a Dios, Él la escucha. Y esta es una oración que tú puedes hacer todos los días, y es pedirle a Dios que te dé de su sabiduría. Porque aquí dice que si tú necesitas sabiduría, tú puedes pedírsela a Él, porque Él es generoso y Él te la va a dar. Eso es una promesa. Leer, escudriñar la palabra, eso implica que todos los días tú tienes que hablar con Dios a través del día. Muchas personas piensan que orar con Dios es simplemente levantarse por la mañana y hacer un devocional. Yo tengo muchas personas con las que yo me encuentro, digamos en las redes, a veces publicando cosas temprano en la mañana. Yo soy uno que cuando una palabra me impacta, yo quiero compartirla con otras personas. Y las personas piensan que orar es simplemente usted postrarse un día en la mañana y se acabó. Déjeme explicarle algo. Orar y tener una intimidad con Dios es hablar con Él el día entero. Yo no digo que yo hago esto todos los días, pero yo me levanto, oro por un tiempo, media hora, 45 minutos, 1 hora, a veces se me van hasta 2 horas orando. Y cuando me levanto de ahí, que me estoy bañando, sigo conversando con Dios. Cuando salgo, que me monto en mi vehículo, yo sigo conversando con Él. Señor, mira, ¿qué yo voy a hacer con esta situación? ¿Qué pasa con esto? Y una de las cosas que me ha hecho tener mayor intimidad con Dios es decirle a Dios lo que está en mi corazón. Yo sé que Él lo sabe, pero yo ponerme de acuerdo con Él.
Porque muchas veces nosotros sentimos, ¿cuántos han amanecido que sienten un gran temor, por ejemplo? Sienten miedo de que no se dé algo, o sienten miedo de que en vez de esto pase aquello. Mire, cuando usted hable con el Señor, usted puede decirle: Señor, mira, yo estoy aterrorizado, tengo miedo. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos de sus hijos se han levantado de madrugada? Mami, no puedo dormir, tengo miedo. ¿Cuántos ha pasado eso? ¿Y qué usted hace? ¿Usted lo reprende? No, usted lo que hace es que lo abraza. Bueno, depende. Depende si es su primer hijo y usted tiene ya 8 meses que no duerme, y el grande le dice a usted que tiene miedo, usted le va a decir: acuéstese. Y con los ojos así. Ni siquiera usted dice la palabra completa, es acuéstese. No dice acuéstese, sino acuéstese. Pero de la misma manera que cuando usted tiene su hijo que está aterrorizado, tiene miedo, o a lo mejor la pintura no le salió tan bien y él ve que el amiguito le salió mejor, usted quiere darle ese abrazo. Imagínense, Dios, el amor de Dios es mucho más grande de ahí. Y yo he sentido la ternura del Padre cuando yo le he dicho: Señor, tengo miedo, siento mucho temor. Yo sé que tú me dijiste tal cosa, pero tengo miedo, por favor ayúdame. Yo sé que sin ti yo no puedo hacer nada. Cuando se habla de orar, cuando una persona depende de Dios, tiene que depender de su sabiduría, y su sabiduría se adquiere orando y conversando con Él todo el día. Mientras usted cocina, mientras usted se desplaza a su trabajo, incluso cuando usted está metido en una reunión o va a hablar con alguien, usted puede ir: Señor, dame sabiduría. Pero muchas personas, ojo con esto, muchas personas piden: Señor, que esta persona haga lo que yo le digo. Eso es manipulación. Usted tiene que orar siempre para que Dios lo guíe en ese momento, a que usted se maneje haciendo la voluntad de Él en ese momento. Que usted siempre busque no solamente el bien suyo, sino el del otro. Cuando usted pide la voluntad de Dios en cualquier situación, usted está pidiendo por el bien de todo el mundo. Porque si ustedes, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijas de Dios? Déjame decirte, cuando tú estás negociando con alguien o discutiendo con alguien, la persona que está del otro lado de tu conversación también es hijo e hija, y Dios lo ama. Es como los que tienen más de 2 hijos saben de lo que yo estoy hablando. Y los que tienen más de 3, los que tienen 4, y los que tienen 5 y 6 y 7 me van a entender mucho mejor. A veces tú ves conflicto entre tus hijos y tú no quieres favorecer a uno a otro. Tú quieres ser justo con ambos. Y Dios busca eso con todo el mundo. Hay que meditar en la palabra de Dios todos los días. Ninguna persona puede pasar un solo día sin leer la palabra de Dios. Y leer la palabra de Dios, óigame, no lo ponga como en un to-do list donde usted dice: bueno, me leí el Salmo 23, el 91, me leí el 46. Todo el mundo siempre lee los mismos salmos. El que habita la sombra del Altísimo, Jehová es mi pastor, el Señor es mi fortaleza, es mi luz y mi salvación, está quieto y sabe que yo soy Dios, etcétera. No es eso. Lea la Biblia en un orden, léase 3 y 4 capítulos, medite, mastique, como hemos hablado tantas veces. ¿Cómo depender de Dios? Los pobres de espíritu dependen de Dios. ¿Cómo depender de Dios? Estamos hablando de 5 formas de depender de Dios, 5 áreas donde usted tiene que depender de Dios. Y la primera es, como hemos hablado hasta ahora, buscar siempre la sabiduría de Dios, no la mía. Leyendo la palabra, conversando con Dios todos los días. Otra forma en la que yo debo depender de Dios, número 2, es, anote esto, yo debo buscar la fortaleza de Dios, no la mía. Yo debo buscar la fortaleza de Dios, no la mía. No solamente la sabiduría de Dios, sino también la fortaleza de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tus fuerzas son limitadas. ¿Cuántos saben que sus fuerzas son limitadas? Hay personas que no se dan cuenta que sus fuerzas son limitadas y quieren ir corriendo en su propia fuerza, y de repente se fue la luz. ¿Alguien sabe lo que es un desmayo? ¿Alguien se ha desmayado alguna vez en su vida? Como que le cortan la luz, le bajan el switch, y se fue. Y usted despierta, ¿dónde estoy? Eso pasa cuando una persona no lo entiende. Pero cuando tú entiendes que tu fortaleza es limitada, pero te das cuenta que la de Dios no tiene límites. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 84. El Salmo 84 dice lo siguiente, verso 5. Lo voy a leer de la Reina Valera. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bendecido aquel que reconoce que su fuerza depende de la fuerza del Señor. Eso es una decisión consciente. Dice: en cuyo corazón
están tus caminos. Y también anote esta cita bíblica que es muy importante. Isaías 40, 31. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Wow. Mas los que esperan en Jehová, en vez de usted esperar que su jefe le llame, en vez de usted esperar que esa persona le llame, en vez de usted esperar que alguien haga o deje de hacer algo, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que confían en el Señor. Otra cita que te tengo, te dije que esto era un estudio y hay muchas citas bíblicas, tienes que meditar en ella. Y es el Salmo 18, verso 32. Salmo 18, verso 32. Dice: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. De hecho, ese salmo tú deberías anotarlo y pegarlo siempre en un lugar para que tú lo repitas todos los días. Cuando tú te sientas débil, tú puedes repetir: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Yo no sé a dónde voy a ir en el día de hoy. Yo no sé a dónde yo voy a tener que moverme, qué decisiones voy a tener. Pero Dios hace perfecto mi camino cuando yo dependo de Él, cuando mi fuerza depende de Él. Amén. Yo actúo de acuerdo a su sabiduría y hago todo en su fuerza. Actúo con sabiduría de Él y todo lo que hago, lo hago en su fuerza. Y aquí hay un salmo que es bueno para las personas que ya están en los años 60. Las personas que empiezan a experimentar que la edad comienza a tomar una cuota de sus fuerzas y muchas cosas ya no la puede hacer. Por ejemplo, yo voy a cumplir en el mes de agosto, voy a cumplir 50 años. Yo nunca pensé que iba a llegar a 50 años. Yo me acuerdo cuando yo decía que una gente de 40 era vieja. Y yo decía, la gente de 50 son unos ancianos. Voy a cumplir 50 años y en mi mente yo me siento como de 20 todavía. Y como de 20 yo quiero venir, brincar, y cuando brinco me doy cuenta como que necesitaba un poco de aceite antes de. Pero oye lo que dice el Señor en este Salmo 73, verso 26. Wow. Dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Wow, qué bello es. Qué hermoso eso. Déselo fuerte, sí, qué hermoso. Tan hermoso que lo voy a leer de nuevo. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. La fuerza de mi corazón es el Señor. Él es mío para siempre. El Señor es mío, no de ustedes, mío. Pero yo sé que de ustedes también. Gloria al Señor. Así que, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual, los que reconocen lo mucho que necesitan de Dios, los que reconocen que necesitan depender de Dios para hacer las cosas bien en este mundo. Y para eso es importante que tú decidas todos los días moverte en la sabiduría de Dios, no en la tuya. Número 2, tú necesitas también actuar en la fuerza del Señor, no en la tuya. Y número 3, dependiendo de Dios, yo busco el tiempo de Dios, no el mío. Yo busco la sabiduría de Dios, no la mía. Yo busco la fuerza y fortaleza del Señor, no la mía. En toda situación, esto es todos los días. Pero también yo busco el tiempo de Dios en todo lo que yo hago, no el mío. Porque la realidad es que mientras tú esperas, Dios está trabajando. ¿Hay alguien que esté esperando por algo que le ha pedido el Señor aquí?
El Señor te dice en esta noche: tranquilo, tranquila, yo estoy trabajando. Todo el que espera en el Señor es porque Dios está trabajando. El Salmo 31, verso 14, dice: pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. La versión Reina Valera dice: mis tiempos están en tus manos. Yo quiero que tú sepas que los tiempos tuyos están en manos del Señor. Dios es eterno. Nosotros somos seres cronológicos. Vinimos a esta tierra con un tiempo definido, pero tus tiempos, cuando empiezan, cuando terminan, están en las manos del Señor. No están en la mano de ninguna persona de este mundo. Qué buena noticia esa, ¿eh? Esa es una excelente noticia. Que el tiempo en el que tú vas a conseguir y a recibirle a Dios no depende de ningún ser humano en esta tierra, sino de Dios. Si el Señor dijo que es en Baní y te mandan para Pekín, créeme que es en Baní. Tú vas a caer en Baní como quiera, porque tus tiempos están en las manos del Señor. Y debo decirte algo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Tú vas a pasar tiempo esperando. Tú vas a pasar tiempo esperando, porque Dios no tiene prisa. Dios no se mueve por la desesperación que está en tu corazón. Dios no se mueve por los temores que tú tienes. Dios no es temor. En Dios no hay temor. Dios es amor. Anoche yo estaba en una conferencia que estaban dando para líderes y pastores, y la persona que estaba enseñando hablaba de Romanos 12:2, de cómo Dios nos manda a renovar nuestra mente. Y es importante que nuestra mente sea renovada, porque nuestra mente en este mundo se ha contaminado de miedo y temores. La mente, los pensamientos de la mente, cuando se le permiten ir por un tiempo, contaminan tu corazón. La mente y tu corazón, estoy hablando en lenguaje espiritual, son parte de tu alma. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Tu cuerpo se lo va a comer la tierra, el que tú tienes ahora. Tu espíritu es Dios que mora en ti. Es bueno que tú sepas que ese Espíritu de Dios que mora en ti está en contacto permanente con Dios, tu Creador. El problema está en que nuestra alma, mente, emociones necesita conectarse al Espíritu de Dios que está en nosotros. Y lo que crea el bloqueo para que tu alma no se conecte con el Espíritu en ti que está conectado con Dios y tú tengas toda la revelación del mundo, es una serie de pensamientos que con el tiempo se han ido poniendo como bloques y ladrillos y crean lo que se llama una fortaleza. Ustedes han escuchado 2 de Corintios capítulo 4 verso 10, que dice que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. O sea, argumentos. Cada pensamiento que tú permites que forme un nido en tu cabeza, los pensamientos van. Tú no puedes controlar que los pensamientos lleguen. Lo que tú puedes hacer es que no creen un nido en tu cabeza. Ellos llegan y tú, váyase de ahí. Wow, no tengo que comer. Mire, váyase de ahí, no me hace falta nada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Wow, vienen contra mí, son demasiados contra mí. Yo no voy a poder con ese hombre, con esa mujer, me van a rifar cuando estemos en esa discusión. Mire, váyase de ahí. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi salvación. Los pensamientos llegan, pero tú los espantas con la palabra de Dios. ¿Cómo se renueva la mente? Un pensamiento a la vez. ¿Qué es lo único que
parte y rompe esa fortaleza? ¿Qué me dice? La palabra de Dios, que es como una espada de doble filo que lo parte todo y lo parte en dos. La palabra de Dios va a romper, es una espada que rompe la estructura de pensamientos que tú tienes. Yo no sirvo, yo soy muy gordo, yo soy muy gorda, yo soy muy fea, mi cabello no es lo suficientemente bueno, yo no he estudiado lo suficiente, yo soy demasiado flaca, yo soy demasiado gordo, yo soy cojo, yo soy demasiado alto, soy demasiado pequeño, Dios no me ama. Todo eso son basura, mentiras que el diablo ha venido sembrando en tu mente. Porque el diablo solamente vino a matar, destruir y robar. Y Dios vino a todo lo contrario. Dios vino a darte vida. Dios vino ¿a qué más? A construir. Dios vino a darte vida y a darte vida en abundancia. Pero tenemos que hacer que nuestra mente sea renovada, un pensamiento a la vez. Y esto es tomando una decisión. Por eso tú tienes que orar y leer la palabra. Porque los pensamientos, bueno, yo no tengo que comer en el día de hoy. Wow. Y si no cobro a tiempo, y te entra un ataque de pánico. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Puede ser por diferentes situaciones. Viene un ataque de pánico y te entra. La única forma en que tú rompes ese pensamiento, que es una mentira, es con una espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Un pensamiento a la vez. Y los pensamientos que tú quieres que entren en tu mente son la palabra de Dios. Y cuando eso parta esas estructuras, entonces tu alma se va a conectar a tu espíritu. Y cuando tu alma se conecta a tu espíritu, se conecta directamente a Dios y a toda la revelación que Él tiene. Y tú caminas todos los días. Y en este caso, wow, tú ves, Dios te dijo que te iba a dar tal cosa, pero no te lo ha dado. Sí, pero los que esperan en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Tú eres demasiado débil para hacer eso en tu vida. Tú no tienes las agallas para hacerlo. Tú tienes razón, Satanás, pero yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si ustedes se están fijando en esta dinámica. Fue lo mismo que le pasó a Jesús cuando Él estaba en el desierto. Tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Qué hacía Jesús todo el tiempo? Cuando ese pensamiento venía, Él lo destruía con la palabra de Dios. Yo busco el tiempo de Dios, no el mío. Tú vas a pasar mucho tiempo esperando porque Dios no tiene prisa. Porque la cultura de hoy es que todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser de microondas. En estos días, no me pregunten dónde, yo me puse a trabajar en un sitio despachando comida. Un hot dog, un hamburger, no sé cuánto. Y yo estaba ahí y tenía como, literal, más de 80 gente pidiendo al mismo tiempo. Óyeme, yo pasaba lo que le llaman una comanda, ups, y no pasaban 30 segundos cuando me venían con la comida y yo la pasaba. Pero había un señor que me tenía ese oído blanco, gastado. Me decía, es que usted no está atendiendo lo suficientemente rápido. Yo le estoy diciendo a ustedes que yo cogía la bendita comanda, la pasaba. Cuando venía a coger otra comanda para llevarla, ahí estaba la comida de la otra gente y se la entregaba. Y él me decía que yo no andaba lo suficientemente rápido. No, usted va y se mete, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida, que están diseñados para entregar comida rápida, y ya si se detienen un segundo, usted ya está peleando, porque es que hay una cultura de que todo tiene que ser rápido. Yo quiero un hombre y lo quiero ahora. Yo quiero una novia y la quiero ahora. Yo me acabo de graduar, tengo 3 maestrías y tú vienes con la mente de que tú vas a tener el mejor trabajo de 150,000 pesos mensuales empezando. Tú vienes y te conviertes a Cristo y tú ves a tu marido y tú dices, este hombre no está en Cristo, este hombre está endemoniado, y tú comienzas a dar rodillas y tú piensas que para el próximo fin de semana, después del culto, ya el hombre va a estar aquí de rodillas también alabando al Señor, porque todo es microondas, porque todo tiene que ser rápido. Yo necesito dinero rápido, voy a trabajar, pero también voy a coger una parte de mi dinero y lo voy a jugar de la loto, porque una gente se sacó 400 millones, yo también me lo puedo sacar. Todo el mundo lo quiere rápido, pero la realidad es que tú dependes de Dios cuando tú esperas el tiempo de Dios, no el tuyo. Y tú vas a pasar tiempo esperando. Tú vas a pasar tiempo esperando. ¿Cuántos están esperando en Dios?
Mi hermano, mi hermana, siga esperando en el Señor, siga alabándolo. Siga alabándolo. Lo grande del caso es que usted espera en Dios por mucho tiempo y de repente, cuando Dios viene y responde, te lo manda todo junto y rápido. ¿Cuántos saben que es así? Te lo manda todo junto y rápido. Un día tú te levantas, cuando ya tú estás resignado, Dios lo que tú quieras, otro día más, no me importa. Ahí te llegan una detrás de otra, todas las cosas que tú has pedido. Y tú dices, pero espérate, no tengo tiempo. Así es Dios. Llega todo junto y rápido. Una persona que depende de Dios es aquella que no depende de su sabiduría, sino de la de Dios. Es una persona que no depende de su fuerza, sino de la de Dios. Es una persona que busca el tiempo de Dios, no el suyo. Número 4. Una persona que depende de Dios es una persona que busca la defensa de Dios, no la suya. En pocas palabras, número 4. Yo busco la defensa de Dios, no la mía. Siempre habrá gente que te va a malentender. Siempre habrá gente que te juzguen. Siempre habrá gente que hablen mal de ti. Y para que tú te convenzas rápido, Jesús es perfecto. Como ser humano fue perfecto mientras caminó en la tierra y sigue siendo perfecto. Y de él hablaron. No van a hablar de ti. Pero yo conozco personas. Una ocasión yo tenía una tienda de vender radios, beepers, celulares en Estados Unidos, en el Bronx. Y uno de mis socios me dijo, yo quiero pedirte un favor. Mira a ver para qué tú puedes usarla, pero yo tengo una cuñada que llegó de Santo Domingo y no tiene nada que hacer. Ponla a trabajar ahí. Yo sé que quizás no sea como tú siempre dices. En esa época yo estaba empezando a aprender gente adecuada en el puesto adecuado. Que no sea la gente adecuada, pero si tú la contratas, yo te prometo que le voy a pagar la mitad del salario. Digo yo, 75% del salario y la cojo. Dijo él, ok. Y cojo a la bendita muchacha. Cuando yo la veo, yo dije, wow, yo como que la he visto a ella. Bueno, el punto es que era una ex reina de belleza de Santo Domingo. Toda ella muy fina, entacada en el Bronx, imagínense. Donde están todos los tigres con esta finura. Digo yo, bueno, mi niña, si tú no te agarras y te apegas de esos zancos y te pones en tierra con uno, tú vas a pasar trabajo. Ella comenzó a trabajar y déjeme decirle, se dio muy buena, excelente. Pero un día vino, yo tengo que hablar contigo. Digo yo, vamos a la oficina. ¿Qué pasa? Me acabo de enterar. Digo yo, ¿de qué te acabas de enterar? Que fulano, otro que trabajaba ahí, estaba hablando a mis espaldas. Digo yo, ajá. ¿Y cómo tú te diste cuenta? ¿Él te lo dijo? Me dijo, no, me lo dijo la señora del restaurante, que él estaba hablando mal de mí allá en el restaurante. ¿Ustedes saben lo que yo le dije? Yo le dije, te tengo noticia. ¿Qué? Hace 4 días yo estaba hablando mal de ti también. Y me puso los ojos así como de huevo tibio. Digo, bueno, de hecho, hace 4 días y de hecho, hace como 2 horas que te estaba criticando con tu hermana. ¡Uah! El griterío. El punto de decirle eso fue, óyeme, tú me vas a decir a mí que tú nunca has hablado mal de tu hermana. Bueno, sí. Te apuesto que delante de Dios tú me has dado mi crítica ahí también. Bueno, pero no tanto. El punto es, oiga, su mamá, su mejor amiga, en la semana pasada lo estaba criticándote a sus espaldas. Acéptelo, esa es la realidad. Todos vamos a ser malentendidos. Todos en algún momento vamos a ser criticados y juzgados. Eso es una garantía. El punto aquí está en si usted va a confiar en su propia defensa o usted va a dejar que Dios lo defienda. Aquí está el punto. Aún la gente cercana a ti habla de ti. Y la tendencia de todos nosotros es autodefendernos. Él habló mal, yo hablo mal.
él me atacó, y usted va y se busca una gente y le cuenta lo que él dijo de usted, y entonces usted aprovecha ya que están hablando de eso y usted lo critica o la critica. Eso es autodefenderse. En una ocasión Jesús estaba delante de Poncio Pilatos, y estoy parafraseando, pero le dicen a Pilatos, los que estaban acusando a Jesús: mira, él dice que él es el rey de todos nosotros y te quiere quitar el puesto a ti. Y Pilato le preguntó: ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? ¿Es cierto que tú, o sea, tú te estás proclamando rey y tú me vas a quitar el puesto a mí? Y si usted le contestó a Pilato, eso mismo le contestó Jesús. Jesús no le dijo nada, él no dignificó esa pregunta con una palabra. Los que dependen de Dios dejan que Dios los defienda. Y eso implica que usted tiene que cerrar la boca, no defenderse. Porque cuando Dios te defienda, Él va a levantar voces de gente que se levanten por ti. Pero tú no puedes manipular eso. Tú tienes que dejar que sea Dios quien lo haga. Tú no puedes hacer eso. Porque si tú lo haces, tú lo dañas ahí mismo. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Te defiendes tú o deja que Dios te defienda? Vienen 5 contra ti, 4 contra ti, 3 contra ti. Tú te defiendes con tu propia fuerza, pero Dios sabe cómo defenderte. Mejor que lo que tú te defiendes. ¿Es difícil? Claro que es difícil. En estos días me han llamado pastores, gente: muchachos, porque están acabando en las redes sociales. Yo digo: ¿de verdad? Y yo no he sentido la más mínima tentación de mirar, pero un día estoy yo mandando un mensaje y veo como una foto mía en las redes, en un canal de televisión, y digo: déjame ver lo que están diciendo. Y cuando leí el primer comentario, me pusieron que yo estaba lavando cuarto. Digo yo: ay, no, déjame cerrar esto, no voy a seguir, no puedo seguir en eso. Imagínense, y había como 35 comentarios. Usted tiene que dejar que el Señor lo defienda. Ahora, la verdad es que toda la gente en tu casa y en tu casa, todos hablan de ti. Pero te voy a decir otra cosa: tú estás harto de hablar de todo el mundo, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija, de todo el mundo tú hablas. Deja que Dios te defienda. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, dice: no respondía cuando lo insultaban, hablando de Jesús, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. No respondía cuando lo insultaban. Ay, si a usted lo agarran con sus 2 apellidos cruzados, a ver si usted se va a quedar callado. O como dicen en Estados Unidos, alguien, tú manejando, se te mete adelante, y en Estados Unidos todo el mundo rápidamente da la señal internacional. Dejaban su causa en manos de Dios. Cuando tú no le caes bien a alguien, esa persona va a creer todo lo que digan de ti. Hay gente a la que tú le caes mal, y todo lo que digan en contra tuya, esa persona lo va a creer. Te voy a decir otra cosa más interesante. Desde que el internet nació en el año 1991, algunos de ustedes quizás no habían nacido. Yo recuerdo cuando nació, fue el presidente Clinton que anunció el superhighway de la información, así le llamaban. Y para usted conectarse en internet necesitaba 2 minutos. Tenía que darle y marcaba
y ya usted estaba conectado. Y el logo para salir duraba sus 30 segundos más. Que le haga eso al internet ahora, que usted le dé un estrellón al teléfono de lo lento que estaba. Pero oiga esto: todo lo que se publica de ti, texto, foto o video, mentira o verdad, una vez cayó en la red, se va a quedar ahí para siempre, sea cierto o no. Tú tienes, yo tengo, tenemos que aprender a dejar que Dios nos defienda. Hay una sola forma de hacerlo: no hagas nada ni digas nada. De hecho, han bajado la guardia en estos días, pero de unas semanas para atrás, yo todos los días recibí un mensaje de audio o un mensaje de texto de alguien diciéndome: estoy contigo. Y usted sabe que hay gente que está contigo de verdad, pero hay gente que te dice: estoy contigo y ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú me puedes decir algo? Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben que hay gente que se te acerca de que para darte un abrazo y para consolarte, y se quedan ahí locos porque tú le sueltes algo. Pero la realidad es que tú y yo tenemos que aprender a dejar que Dios nos defienda. ¿Y cómo se hace eso? Silencio. Cállate la boca. Incluso cuando hay una discusión en tu casa, cónyuge, familiar, lo que sea, si uno levanta la voz, cállate. Haz silencio. Haz silencio. Yo recuerdo una vez, Dios mío, en una ocasión, en mi matrimonio, mi esposa y yo discutíamos mucho, constantemente. Y no era tan constante hasta que nosotros los dos, ella se convirtió primero que yo y nos convertimos los dos. Ahora, desde que a nosotros nos ungieron como pastor, ahí fue que empezamos a discutir. Y yo recuerdo que yo a veces, ¿cuántos de ustedes han respirado mordiéndose los dientes y han respirado? ¿Y cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Pero un día yo escogí muy bien mis palabras, y no fueron muchas, fueron como 3 o 4 palabras, y no hablé ni grité ni nada, y simplemente ella me dijo algo y yo me incomodé y yo le dije tan, tan, tan. Debo decirle que mi esposa es una persona que tiene mucho menudo para devolver, pero ese día yo me di cuenta que ella no respondió. El rostro le cambió. No me gritó ni me trató mal. Simplemente fue y se sentó en la cama, recostó la cabeza de su almohada y se puso en posición fetal. Se encogió. Y la vi con 2 lágrimas que le bajaron. Yo recuerdo ese día, y en ese momento, cuando yo la vi así, yo sentí que a mí me estaban dando una puñalada en el mismo corazón. Yo sentí que yo había herido con mis palabras a alguien que yo amaba, y yo no tenía cómo reparar eso. Obviamente yo le pedí perdón, la abracé, ella no me rechazó, me dejó abrazarla y todo eso, pero fue duro para mí ver eso. Duro ver que con mis palabras yo había herido a mi esposa de esa manera. Y no fue que yo le dije ninguna maldición, no fue nada de eso, pero fueron palabras muy escogidas. Cuando uno se siente atacado, es humano uno querer defenderse, pero usted y yo tenemos que aprender a que Dios nos defienda haciendo silencio. Ella en ese momento hizo silencio, ella cayó, y automáticamente el Espíritu Santo vino con una convicción de pecado tan fuerte que yo duré días llorando cada vez que me acordaba de eso. Dios te va a defender si tú dejas que Él te defienda. Tú vas a ser malentendido, malentendida, siempre que tú trates de hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres hacer lo que Dios dice, la gente te va a criticar, te va a atacar. Hay una película que se la recomiendo, no me acuerdo el nombre, pero salió y está en Netflix. Y es la historia de un soldado cristiano que se negaba a usar armas en la guerra. Y él fue al ejército, y cuando llegó la clase de tiro, él dijo que no le ponía la mano a las armas. Y fue criticado por su sargento. Lo llevaron donde el teniente, fue criticado. Y
y lo llevaron donde un coronel que le gritó diciéndole: es una orden, póngale la mano. Y él dijo que no. Y todo el mundo le cayó encima. Todo el mundo quiso sacarlo, pero apareció un artículo de la ley que decía que no lo podían sacar, que él tenía el derecho a ir a la guerra sin arma. Y cuando fue a la guerra sin arma, le estoy contando la película, mejor me callo. El punto es que si usted ve la película se va a dar cuenta de que si usted trata de hacer lo que Dios quiere, usted va a ser criticado y va a ser criticada. Cuando usted está siendo atacado o criticado por hacer la voluntad de Dios, Dios dice en una de estas prédicas que vamos a tener: bienaventurado tú cuando te critiquen y te persigan siendo mentira. Dice: alégrate, alégrate, porque de esa misma forma persiguieron a los profetas. Si tú eres líder, tú vas a ser criticado. Si tú tienes influencia, vas a ser criticado. Tú tienes que aprender a vivir para una audiencia de una sola persona. Tú tienes que aprender a vivir y hacer lo que tú haces para una audiencia de una sola persona. Porque nosotros como seres humanos hacemos cosas y buscamos la aprobación de gente querida, de gente que amamos. Pero tú y yo tenemos que aprender a hacer las cosas buscando la aprobación de una audiencia, de una persona. Y esa persona es Jesucristo. A la única persona que tú tienes que agradar es a Jesucristo cuando tú estás haciendo el bien. Dice el Salmo 62, verso 5, dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Qué bello eso, ¿eh? Señores, estamos hablando de salmo que ustedes nunca habían leído, seguro. ¿Cuántos habían leído ese salmo? Nadie. 62, verso del 5 al 7. Salmo 62 del 5 al 7. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En pocas palabras, bienaventurados los que dependen de Dios. Aquellos que no dependen de su propia sabiduría, aquellos que no dependen de su fuerza, aquellos que buscan el tiempo de Dios, aquellos que buscan la defensa de Dios, no la suya. Y por último, número 5, aquellos que dependen de la riqueza de Dios, no de la de ellos. Sabiduría, fuerza, tiempo, defensa, porque somos atacados. Y número 5, yo dependo de la riqueza de Dios, no de la mía. Porque el dinero, por si tú no lo sabías, es el principal causante de ansiedad y de divorcios en el mundo, el dinero. Si tú pones tu seguridad en tu cuenta de banco, eres una persona insegura. Porque el dinero se puede acabar. Si tú pones tu seguridad en un trabajo, si tú pones la seguridad de lo que tú recibes en tu casa para tú comprar comida, pagar alquiler, pagar todo, y tú la pones en un trabajo: yo dependo de mi trabajo. Si tú dices eso, tú eres una persona totalmente insegura. Porque el trabajo tú lo puedes perder. Si tú dependes de un negocio que tú tengas, si tú dependes de que tú te vas a sacar la loto o vas a jugar un palé y te lo vas a sacar, déjame decirte, tú eres una persona completamente insegura, porque todo eso puede desaparecer en un instante. Tu seguridad debe estar en algo que no se pueda perder, en algo que no dependa de las circunstancias. Tú tienes que depender de Dios como proveedor, no de tus ingresos, para tú ser una persona segura. Ahora, dice Filipenses 4, verso 19: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten
de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Escucha esto. Póngame atención, que esto es muy importante. ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos tienen negocio? Tu trabajo o tu negocio es un canal, pero Dios es tu fuente. Tu trabajo es un canal, Dios es tu fuente. Por ejemplo, si tú de repente llegas a tu casa y abres la llave de la ducha y no sale agua, tú no puedes decir, wow, se acabó el agua en el país entero. No. La llave de la ducha de tu casa es un canal. Y Napa o la CAS, la corporación de agua, la que suple el agua, tiene mucha agua. Tu llave no tiene agua. Tu trabajo es un canal, Dios es la fuente. Y si esa llave está bloqueada, Dios te puede dirigir a la de la cocina, que sí funciona. En pocas palabras, Dios es tu fuente. Dios no depende del canal para suplirte. Si un canal no te sirve, Dios lo cambia y te da por otro lado. Cuando una persona entiende que Dios es su fuente de provisión, no importa que algo falle, él sabe que Dios es infinito en su provisión, que Él es el dueño del oro y la plata y que Él es mi proveedor, no mi trabajo, no tú, no aquel, no mi tío, no mi negocio. Dios es mi fuente. Mi trabajo es simplemente un canal. ¿Cuántos están aquí? Pobre de espíritu significa que yo dependo en todo de Dios. Ser un pobre en espíritu es una persona que depende, que su sabiduría debe ser la de Dios. Su fuerza es la de Dios. Su tiempo es el de Dios. Su defensa es Dios. Y su provisión es Dios. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Estamos en la serie Una vida bendecida, basada en Mateo 5, 6 y 7. Y hoy hablamos de que son bendecidos aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que descubren que necesitan, que dependen de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es un solo verso de un capítulo. Esta serie va para largo, pero si usted no se la pierde y usted cada vez que venga aquí y escuche este mensaje y se da cuenta de que lo que Dios dice contrasta mucho con lo que usted está viviendo, entonces significa que es un momento de tomar una decisión. Yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Y la prueba es la siguiente. Nadie te está viendo, solamente cierra tus ojos. Cuando se trata de buscar sabiduría, en este momento de tu vida, ¿tú dependes de la sabiduría de Dios o tú dependes de la tuya? Date una puntuación de 1 a 10. Siendo 10, yo dependo totalmente de la sabiduría de Dios. Y siendo 1, yo dependo de mi propia sabiduría. Segunda prueba. Cuando tú vas a hacer algo y te levantas, ¿dependes tú de tu propia fuerza o dependes tú de la fuerza del Señor? Siguiente prueba. Cuando tú buscas algo de parte de Dios, cuando tú quieres algo y pides algo, ¿te enfocas tú en tu tiempo o tú esperas el tiempo de Dios?
Siguiente prueba, pregunta. Cuando te atacan, cuando vienen contra ti o contra tu familia, ¿quién es tu defensor? Basado en tus acciones, ¿es Dios o eres tú mismo? Y la última pregunta. Cuando tú piensas en tu provisión, en el pan de tu mesa, en la ropa, en el techo, ¿en qué tú pones tu seguridad? ¿La pones tú en el balance de tu cuenta? ¿Pones tú tu seguridad en tu trabajo o en tu negocio? ¿O tú pones tu seguridad en Dios? Lo cual significa que si esas cosas cambian, nada te perturba. Si tú has contestado en todas que tu elección siempre ha sido tú mismo,